Ok, buenos días. Vamos a comenzar ya con la clase de hoy. Y lo que vamos a ver hoy es la última parte de lo que hemos estado viendo de el ámbito político. Ya recuerden que la primera vez que vimos el ámbito político, pues hablamos en general que era el Estado, sus elementos. La segunda vez que fue la clase de ayer, sí fue la de ayer creo. Vimos, sí, ayer. Vimos lo que era básicamente los tres poderes junto con las secretarías que conforman al Poder Ejecutivo, bueno, que ayudan al Poder Ejecutivo, mejor dicho, como lo era la Secretaría de Gobernación, la de Economía, la de Educación Pública, de Hacienda y otras tantas secretarías que tarde o temprano en su vida se van a tener que topar con alguna de ellas. Para bien o para mal van a tener que topárselas. Porque aparte son las secretarías que de alguna manera organizan o ayudan al Ejecutivo pues a organizar todas las cuestiones de gobierno. Y lo que hoy vamos a ver es cómo funcionan los partidos políticos. Obviamente vamos a ver qué son primero los partidos políticos, un poco de su historia, de dónde nacen, y los tipos de partidos políticos que existen. Lo último de la clase va a ser que les voy a mostrar el test que les pedí que resolvieran para su tarea. La tarea que tienen toda una semana para hacer. De hecho, creo que ya se les está acabando el tiempo. Esa tarea les voy a mostrar el test, ¿ok? El enlace para el test está en la misma tarea, entonces pues, voy a asumir que ya vieron la tarea y que ya saben a qué me refiero. Entonces, comencemos con lo de los partidos políticos. Recuerden que si alguien quiere comentar algo, puede alzar la mano ¿De qué o, tarea habló, profe? perfecto, quitar el mute. ¿Qué pasó, Santiago? ¿De qué tarea habló? ¿De una semana? ¿Cuál es? La única tarea que tienen en la sección de tareas, ya ven que hay una sección de tareas. En esa Ajá. sección de tareas, a lo que yo le llamo tareas, son actividades que tienen una semana para entregar porque son más complicadas que un ejercicio de clase. O sea, no es un ejercicio de clase, es una tarea. Ahorita les ¿Y explico un cuándo poco. la subió? Mande. ¿Cuándo la subió? Desde el lunes se los aviso. Ah, ok. Ahora, de cualquier manera, ahorita les voy a decir rápidamente en qué consiste la tarea, aunque ahí trae las instrucciones, ¿no? Ok, comencemos entonces con los de los partidos políticos. Creo que todo el mundo conoce los partidos políticos. Eso creo que no hay mayor complicación o problema. Todos hemos tenido la experiencia de ver elecciones, a pesar de que ustedes no han participado nunca, porque pues, apenas tienen 16, 17 años, pero tarde o temprano van a tener que participar. De hecho, depende de que pues, nuestros gobiernos sean mejor elegidos, sino que gente que no sabe nada, pues termine eligiendo gente que tampoco sabe nada, ¿no? Entonces, primero que nada, ¿qué es un partido político? De entrada, creo que todos reconocen por lo menos alguno de estos logotipos, que son básicamente de partidos políticos que han tenido importancia en la vida pública. De todos estos, algunos ya no existen, algunos siguen existiendo, algunos cambiaron de nombre. Por ejemplo, este creo que ya no existe, entonces lo podemos tachar. Este creo que ya no existe, o por lo menos ya no con este nombre. El PAN, el PRI, el PRD, esos son como que eran los tres principales. Hoy en día podemos añadirle a Morena, entonces ya serían cuatro. El PT siempre ha existido, bueno, no es que siempre haya existido, pero sigue existiendo, pero es un partido pequeño. El Partido Verde también, Nueva Alianza también sigue existiendo. Entonces, pues siguen existiendo muchos de esos partidos, con excepción de este, que creo que ya cambió de nombre, y este que ya valió. ¿Ok? ¿Qué es un partido político? Pues en pocas palabras es esto que tenemos acá, el concepto. Ese concepto lo voy a hacer más chiquito, pero primero se lo voy a leer tal cual como está. Por cierto, no sé si tengan su libreta al lado, pero tomen anotaciones. De cualquier manera, voy a tratar de subirles el PowerPoint, pero ya ven que luego se me olvida y luego no les termino subiendo el PowerPoint, porque se supone que ya está en la clase, o sea, que ya tuvimos la clase, ¿no? Y luego se me va. Pero voy a tratar de subírselos a ver si no se me va esta vez. Bueno, ¿cuál es el concepto de partido político? Primero que nada, son agrupaciones formalmente organizadas. Este formalmente significa que ante la ley se han establecido como tales, es decir, se han apegado a cierta ley que regula cómo debe ser un partido político y qué tiene que presentar. Y hay ciertos documentos y cuestiones que tienen que llenarse antes de decir que eres un partido político. No vas a conjuntarte con tus amigos y hablar de política. Y además de que está formalmente organizado y que tiene toda una estructura que vamos a ver al rato, es de carácter permanente. Permanente en el sentido que busca permanecer, no en el caso de que efectivamente dure para siempre. Por ejemplo, ya mencioné que este desapareció. Porque aparte hay ciertos criterios que tienes que cumplir. Si no los cumples, te quitan tu registro y por lo tanto se disuelve el partido. ¿Qué es lo que le pasó a varios partidos pequeños en esta ocasión?
integradas o integrados, bueno, estas agrupaciones están integrados por personas que comparten intereses y principios ideológicos para promover el bien común. Es decir, hay ciertos intereses políticos y ciertas ideologías o ciertas ideas de cómo piensan que debería organizarse la sociedad y por lo tanto el bien común. Aquí menciona la palabra bien común. Realmente podríamos hablar del poder, o sea que lo que les interesa es cómo se ejerce el poder y por lo tanto cómo se controla la vida pública. Pero bueno, eso vamos a dejarlo por ahorita, que es el bien común, porque al fin de cuentas se supondría que cada partido político tiene una visión de qué quisiera mejorar del país, se supondría, y con base en eso pues actúa. ¿Escuchan? Sí, Ok, es que estoy probando a ver si no está fallando mi micrófono. ¿Se escucha mejor o se escucha peor que hace rato? igual. Igual, ok. ¿Y se escuchaba bien hace rato o se escuchaba mal? Bien. Bueno, yo sí lo escucho bien. Ok, espera. Entonces, tenemos lo que les mencionaba. Ellos buscan supuestamente el bien común y cuentan con un programa de acción. Es decir, todo partido político obviamente tiene ciertas ideas y promueven cierta forma de alcanzar esas ideas. Cabe aclarar que una cosa es las ideas que te presentan a ti, ciudadano, que por cuestiones tanto de mercadotecnia política como de obviedad, pues tienen que ser muy superficiales muchas veces porque estás hablando con personas que no entienden, por ejemplo, cómo funciona la economía o la política, todo eso. Entonces, realmente una cosa es lo que a ti te cuentan en sus... Por ejemplo, cuando son las elecciones, luego van repartiendo folletitos donde te dicen qué es lo que piensan hacer, ¿no? De, vamos a disminuir la inseguridad. Ajá, bueno, eso suena muy bonito y de por sí es su trabajo, o sea, no te están ofreciendo nada que no deban de hacer de por sí. Pero el cómo es lo que no te explican. A veces en sus páginas web suelen profundizar un poco más, pero tampoco es que te expliquen mucho. Sin embargo, ellos, vamos a decir que dentro de su propia administración, sí tienen un programa más claro de qué es lo que se va a hacer y qué es lo que no se va a hacer. Inclusive se supondría que asesoran a sus propios diputados para que pues sepan cómo fundamentar lo que se supone que van a proponer dentro del Congreso. Entonces, cada diputado no crean que es el diputado solito. El diputado tiene detrás un equipo de trabajo que se supondría que los asesora. Ese se supondría, lo digo porque hay cada senador y cada diputado que la verdad no sé cómo es, rayos es que tiene asesores o a qué asesores contrató, pero en general tienen a alguien que les asesora y les dice, ¿sabe qué? Hay que proponer esto de esta manera, estos son los fundamentos legales, puede decir esto, esto y lo otro, etc. Lo mismo pasa con el presidente de la República, tiene un equipo asesor que le dice qué decir y qué no decir y cómo decirlo, que aparentemente no le está funcionando porque dice cada cosa también, pero en teoría tienen asesores que les dicen y les informan qué significan todos los datos que les están presentando. Entonces, en teoría no debería de afectar el que tu diputado no tuviera una carrera universitaria, pero lógicamente afecta porque al final quien toma la decisión es alguien que no entiende de qué se le está hablando, ¿no? Y bueno, el caso es que todos los partidos políticos tienen este sustento y tienen este programa de acción que es bajo el que van a trabajar para determinado periodo de tiempo o lo que ellos proponen realizar con el propósito de gobernar o participar en el gobierno, porque a veces gobiernan, pero a veces simplemente participan, no es que ellos sean los que toman las cosas. Irán dice lo de abrazos y no balazos, exactamente esa es una de las tantas cosas que me parece que no le asesoraron bien a AMLO, ni cómo decirlo, ni cómo realmente llevarlo a cabo, ¿no? Y luego tenemos que proponen o designan personas que mediante el proceso electoral pueden llegar a ocupar puestos públicos. Creo que esta es la parte más obvia. Todos hemos visto cómo los partidos políticos tienen candidatos y estos candidatos pues nos dicen qué es lo que piensan hacer para ganarse su puesto público y las personas pues ya votan por él, ¿no? Entonces esta parte creo que todos tenemos la experiencia. Aquí básicamente todo esto ya lo hemos visto antes porque lo hemos vivido. Tal vez no de manera tan clara, pero pues, todo lo hemos vivido. Inclusive ustedes, a pesar de que jamás han votado en su vida, pero por lo menos yo creo que sí se han escuchado de las conversaciones que luego han hecho sus papás, sus tíos, sus primos o cualquier persona que se queja del gobierno en sus redes sociales o vaya, ¿no? O sea, siempre hay algo que han dicho estos que ustedes mismos, a pesar de no haber votado todavía, ya han escuchado y por lo menos visto algo de todo esto. Entonces, bueno, hasta aquí eso vamos a decir que es lo que todo el mundo conoce porque lo ha vivido. ¿Dónde nacen los partidos políticos? Pues en el siglo XVII es donde empiezan a tener sus orígenes. De hecho, es un poquito antes, pero bueno.
que es cuando surge o cuando empieza a tener mucho énfasis el Parlamento. Esto pasó en Inglaterra, pero como mencioné, ya existía desde antes. Muchos reinos después de la Edad Media ya tenían parlamentos, o sea, ya tenían a los representantes de los grupos sociales bueno, de su reino en un solo lado, organizados en un solo lugar llamado parlamento, y que de alguna manera servía para poder, pues de alguna forma, informarse por parte del rey y también para llegar a acuerdos de forma que pues hubiera una estabilidad en la sociedad. Esta figura del parlamento básicamente fue tomada luego en la Revolución Francesa y pues se eliminó la figura del rey, pero se puso la figura del ejecutivo, o sea, un presidente o un primer ministro o alguien, vaya, que sea el que represente al poder ejecutivo. Pero pues básicamente lo que hizo la Revolución Francesa no fue otra cosa más que quitarle el poder a los reyes para poner el poder a los ricos o a los burgueses. Y por eso se dice que es una revolución burguesa. ¿Fue buena o fue mala? Pues hasta ahorita ha sido buena para muchos países y mala para otros. Eso va a depender de qué país le preguntes. Y luego si le sumamos las revoluciones socialistas, pues peor. Básicamente hay 4 funciones que desempeñan los partidos políticos. Esa sí es importante por lo menos conocerlo en general. Aquí están muy, muy extendidas, pero en general son 4. Primero, encuadrar y alentar la expresión de opiniones distintas sobre el ejercicio del poder, ¿ok? En pocas palabras, reunir a personas que crean o que tengan opiniones sobre cómo debería ejercerse el poder. Lo de opiniones distintas, esto es obviamente opiniones distintas de la suya. Es decir, el PAN pues va a juntar personas que piensen como ellos piensan, el PRI a gente que piense como ellos piensan, el PRD igual, el Morena igual. Cada uno de ellos hace algo que podemos llamarle mercadotecnia política. O sea, así como los mercadólogos dicen, yo quiero venderle a adolescentes que sean inseguros, que busquen su identidad a través de formar bla, 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 y o sea, te crean todo un perfil psicológico de a quién le van a vender, y pues crean un producto para que esa persona pues compre su producto. En este caso, comprar significa que les pague. A ver, Juan, ¿a qué te refieres con el movimiento naranja? En general, cualquier partido, ¿eh? O sea, no crean que, o sea, todos los partidos hacen esto, no solamente el movimiento naranja, sino todos los partidos hacen... No, es que recordé la cancioncita que sacó el Movimiento Ciudadano. Es medio risa. Ay, sí, ya me acordé la cancioncita. Sí, no me gustaba, esta ridícula, pero bueno. Pero de hecho, ahorita que mencionas la cancioncita, esa cancioncita tiene que ver con justamente a quién se dirigen. O sea, los partidos políticos buscan a quién van a dirigirse, ¿ok? O sea, tienen sus ámbitos de acción, como ahorita vamos a ver. Entonces, pues lógicamente cada partido va a querer llamar la atención, en primer lugar, para encuadrar y alistar para su propio partido a gente que piense como ellos. En segundo lugar, contender en los procesos electorales, o básicamente participar en los procesos electorales, competir, si le quieren decir así. ¿Ok? Esa es como que la forma sintetizada de todo esto. ¿Con qué fin? Con el fin de que participen los ciudadanos. Ojo, desafortunadamente en México casi toda la participación política se reduce únicamente o a pertenecer a un partido político o a votar. Y eso los que votan, porque realmente la mayor parte del país no vota. Por ejemplo, AMLO ganó por, creo que era un poquito más del 50% de los votos, o más bien porque tuvo el 50% de los votos, mientras que los otros tuvieron menos del 50%, cada uno repartido. Pero ese 50% de los votos es igual a menos de 2/4 partes de la población, es decir, menos de la mitad de la población votó. Quiere decir que a pesar de los 30 millones que votaron por él, hay aproximadamente otros 90 o 100 millones que no votaron por él. ¿Ok? O bueno, que simplemente no les interesó su propuesta. Entonces, el que ganen en un proceso electoral no los hace que realmente todos los mexicanos estén de acuerdo con él. Lo que hace es que aquellos que sí votaron, pues ahí está. Por eso es importante que los ciudadanos voten, pero el voto no es la única cosa que puede hacer un ciudadano para participar en política. Hay muchas cosas que se pueden hacer. De entrada, estar atento y ser críticos de lo que los gobiernos hacen, sin importar si es de tu partido o no. Porque si solo le aplaudes todo lo que hacen, pues obviamente no estás siendo crítico, estás siendo una focada maestrada. Entonces no se trata de aplaudir de todo. Es cierto que obviamente tú estás de acuerdo con ciertas cosas porque tú votaste por esa persona, pero no implica que por eso todo lo que hace esa persona sea bueno, ¿me explico? Entonces es una de las tantas cosas que no entienden ni aquí, aquí en México, ni en Estados Unidos, ni en ningún país. La gente se casa con sus políticos cuando los políticos lo que quieren es el poder, y eso hay que entenderlo claramente desde el principio.
No quiere decir que esto sea malo necesariamente, pero quiere decir que siempre tienes que estarlos, que aunque tú estés de acuerdo con ellos, tienes que no idealizarlos, no pensar que son perfectos y siempre exigir resultados. Lo que hace que un político sea un buen político es que te dé resultados. Si no da resultados, pues con toda la pena del mundo de que tú hayas votado por él, si no sirvió, pues no sirvió y punto. O sea, no vas a estar haciendo maromas para defender a un político que ni conoces ni le interesas. Entonces, eso es de las tantas cosas que es un error, pensar que la política se reduce al voto. Hay muchas formas de participar en política sin necesariamente ser de un partido político y sin necesariamente tener que votar, pero pues el voto es lo ideal, por lo menos cuando hay que elegir a alguien. Luego tenemos como tercer punto o tercera función, forjar y entrenar líderes y cuadros políticos. Estos líderes pues van a ser los que lideren el partido o los que van a ser propuestos como candidatos, que no necesariamente son los mejores. Si vieron el video, que debieron haber visto el video que les había puesto ayer, donde explica por qué no es democracia, etc., etc., en el video menciona algo por el estilo de que muchas veces los políticos no son elegidos porque sean los mejores. Es decir, el que es propuesto para competir en las elecciones lo ha sido muchas veces porque ha cumplido con lo que el partido quiere de él. ¿Me explico? Entonces, recuerden que hay muchas formas de llegar al poder. Hay quienes han elegido la forma de crear un camino por sí mismos a pesar de que es más complicado. Y hay quienes han elegido el camino de simplemente ser unos barberos y de crear relaciones públicas. ¿Y como quién ha seguramente? hecho el primero? Por su propia fuerza haber llegado al poder. Yo diría que Calderón fue uno de ellos. AMLO podría decirse que también ha sido uno de ellos, pero AMLO porque pues obviamente manipuló todo. O sea, cuando ya vio que no le funcionaba su liderazgo, o que el PRD lo mandó a volar porque ya no les interesaba su liderazgo, pues se volvió líder de su propio partido, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que también AMLO en ese sentido, vamos a decir que sí lo ha hecho por su propio carisma, no por su propia fuerza y no por sus obras, porque desde que está en la Ciudad de México siempre ha tenido un montón de problemas porque ha sido un mentiroso de primera. Pero sí podemos reconocerle que pues básicamente ha sido por su propio carisma y no tanto por el partido en el que ha estado. O sea, sí ha trabajado en el carisma y engañado a la gente para que la gente le quiera. Y en el caso de Calderón, pues me parece que exactamente lo mismo, pero respecto a su propio partido, ¿no? ¿Quiénes sí se nota que fueron elegidos porque simplemente fueron barberos y tenían buenas relaciones? Pues Peña Nieto de entrada se nota que no sabía absolutamente nada. Ni siquiera tenía carisma, pero seguramente sí tenía mucha barba con los poderes, o el partido lo puso porque era manipulable, que eso suele pasar mucho, ¿eh? Que ponen a alguien a quien puedan manipular o a quien quiera, o a quien puedan exigirle que cumpla lo que el partido quiere, y eso sí suele pasar. Entonces muchos políticos realmente fueron puestos por eso. Por ejemplo, nuestra presidenta municipal, ¿cómo se llama? Mara Lezama, ¿no? Ella había sido una conductora de radio, que si no me equivoco, porque yo nunca bueno, sí la llegué a escuchar una que otra vez, pero no porque yo quisiera, sino porque estaba en la radio, que me parece que atendía como que quejas sociales. Entonces, si tú tenías una queja social de que de que te prometieron llevar de despensa y no te llevaron, pues ella era la que te ayudaba, ¿no? O sea, te contactaba supuestamente y lo hacía público para que la gente se enterara. Pues aquí se les hizo muy fácil a Morena ponerla a ella. Es decir, ella fue elegida justamente porque había gente que la seguía. No porque fuera la mejor, no porque fuera política, o porque estuviera bien formada como líder, sino como ya era una líder de opinión, pues era más fácil ponerla a ella, ¿no? En lugar de buscarse a alguien que la gente no conoce. Que esa es otra cuestión. Mucha gente no conocemos a los políticos, aunque los están defendiendo luego, porque son políticos que de repente sacaron de quién sabe dónde y ahí están, ¿no? Entonces, bueno, en teoría esa es una de las funciones, entrenar a estos líderes, o hacerlos líderes, porque ya les he dicho que de eso de entrenar, pues como que están entredicho muchas veces, y formar cuadros políticos, es decir, reclutar personal, reclutar personas que quieran ser milicia de tu partido, etc. Y darle forma a la política y justificar la autoridad. En el caso de Estados Unidos solo hay dos partidos, los republicanos y los demócratas. Pero pues básicamente son las 4 funciones, ¿ok? Esas son las 4 funciones que tiene cualquier partido político, no importa el país que sea. Esto me lo voy a saltar tantito, es una parte de la historia. Cabe mencionar que los primeros partidos políticos eran partidos de cuadros, que ahorita voy a mencionar qué son los partidos de cuadros y cuáles son los partidos de masas. La estructura de los partidos políticos se puede decir que, en primer lugar, pues tiene una estructura como tal, y en segundo lugar, hay una organización. La estructura depende de la realidad social en donde surgen. En este caso, si estamos hablando de partidos como el PRI, PAN, PRD, pues surgen en cierta época. El PAN surge como oposición del antecesor del PRI.
Cosa curiosa, bueno, no sé si es curiosa o cómo llamarle. Cuando ustedes vayan a votar por primera vez, van a darse cuenta que el PAN es el primer partido político que aparece en la boleta. Esto es porque los partidos políticos se ordenan del más antiguo al más nuevo. Sin embargo, en realidad no es el PAN el más antiguo, es el PRI. Lo que pasa es que el PRI, como van a ver en Historia de México, tiene dos antecesores, que son el mismo PRI, pero se cambió de nombre. Entonces, al cambiarse de nombre, pues oficialmente cambia también su naturaleza y lo que ellos se dedicaban. Entonces, primero tenemos el PNR, que lo fundó Calles. Luego, su sucesor, que fue Lázaro Cárdenas, funda el PRM, o el Partido Revolucionario Mexicano, algo así, no me acuerdo exactamente qué significaba. Y luego se convirtió en el PRI. Pero para eso ya existía el PAN. Entonces, o sea, como ya existía el PAN, pues oficialmente el PAN quedó como el más antiguo, porque ya no existen los otros dos. El PRI, que es más antiguo en realidad, pero ya quedó como el segundo. Y entonces los van a ver en orden. O sea, así como van surgiendo los partidos, los van a ver en orden en la boleta. ¿Ok? Eso es como una curiosidad para que lo sepan. Por eso el PAN siempre lo van a ver primero. Y pues el de los últimos partidos, pues depende de qué partido y de qué estado sea, pues ahí lo van a encontrar. Cabe mencionar que hay partidos que son federales y partidos que son estatales. Es decir, hay partidos que los van a encontrar en todos los estados de la República, como el PRI, el PAN, el PRD, el PT, el Partido Verde, etc., Morena. Y hay partidos que solo los encuentran en ciertos estados. Por ejemplo, aquí hay una figurita de un maguey. No sé qué partido sea y no sé qué estado sea, pero existe solamente en un estado. Entonces, así va a haber diversos tipos de partidos, ¿no? La organización va a estar condicionada por la división territorial y especialmente por la división territorial de los distritos electorales. Esto pues va a depender de cada país también, pero en general aplica para todos. Luego tenemos que se puede dividir en partidos de estructura indirecta y de estructura directa. Este está muy fácil de entender realmente. Cuando hablamos de una estructura indirecta, estamos diciendo que a ti te reclutan a través de una organización intermedia. Por ejemplo, el caso Nueva Alianza es que este es un partido que surge de los maestros. Tú si eres maestro de escuela pública, digamos de kinder o primaria, automáticamente por el hecho de pertenecer al sindicato de los maestros, en caso que estés sindicalizado, en ese momento automáticamente te conviertes en parte de Nueva Alianza. Eso, por cierto, me parece que debería ser completamente ilegal, pero la membresía la obtienes así de manera indirecta, justamente por pertenecer a un sindicato del cual has ha creado este partido. Luego tenemos los de estructura directa. El de estructura directa pues es todo lo opuesto. Es decir, en este caso, los individuos se adhieren voluntariamente al partido. No es que sea a través de intermedios. La verdad es que el PRI es un mal ejemplo, porque el PRI tiene ambos sistemas. Tanto la gente se le une directamente, como hay lo que serían organizaciones o sindicatos que los tienen unidos a la fuerza. La misma situación que las del Nueva Alianza. Entonces, en la realidad el PRI es de los dos. O sea, tiene tanto la indirecta como la directa. Un partido que sea únicamente directo me parece que sería el PAN. Porque el PAN sí es, la gente va y se junta, se une porque quiere, no por otra razón. Morena, en teoría, también sería de estructura directa. Ahí sí no sé si ellos tienen esa cuestión de que haya sindicatos que se les unen automáticamente, pero seguramente hoy ya existe eso también, ¿no? Pero bueno, en teoría es de estructura directa Morena igual. Sí queda clara esa diferencia, ¿no? O sea, me parece que está bastante claro. Indirecta es porque utilizan a alguien más para unirte, o te unen a la fuerza por pertenecer a una organización X. Y el directo, pues es porque tú vas y de tu propia voluntad dices que quieres unirte. Luego tenemos la clasificación respecto a su integración social. Hay partidos de clase. Estos de clase se refiere a la clase social. Es decir, hay partidos de ricos, partidos de pobres, partidos de trabajadores, partidos de panaderos, partidos de lo que tú quieras. En el caso de México, el PT sería un partido de clase. Se supone que es un partido que busca defender los intereses de la clase trabajadora, que en realidad son intereses socialistas. No les interesa en sí el trabajador, sino sus ideologías socialistas. Pero en teoría es un partido de clase. Le interesan los trabajadores. No todos los demás, sino solo los trabajadores. El PAN, hay quien lo acusa de ser partido de clase. Es decir, que nació para darle voz a la clase media. Y seguramente en el principio era así, pero pues ahorita ya cualquiera es parte del PAN. No necesita ser de clase media o de clase alta para pertenecer al PAN. Lo mismo que hay de clase media y de clase alta en otros. ¿Es malo ser partido de clase?
Ande. ¿Es malo ser partido de clase? No, o sea, no es malo, simplemente, pues obviamente cada clase puede defender sus propios intereses. Entonces, no es malo, pero el detalle es que también puede ser muy sesgado. Y en la realidad ya no existen así puros, de que solamente acepten de cierta clase, tampoco existen del todo. Porque ahorita ya puedes encontrar de todas las clases en todos los partidos. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos de partidos pluriclasistas. Es decir, que aceptan de todas las clases sociales, aunque normalmente se centran en una clase social. Por ejemplo, Morena se centra en la clase baja, el PT en la clase trabajadora, pero no quiere decir que no haya de otras clases, simplemente sus discursos van más dirigidos hacia ese tipo de personas. Y pues obviamente les venden lo que estas personas quieren escuchar. Y lo mismo pasa con el PAN y lo mismo pasa con el PRI. Hay de todas las clases sociales, aunque como que tienden más hacia unas u otras. Pero podríamos decir que el PAN sigue siendo de clase, hasta cierto punto. Luego tenemos... Bueno, aquí solo acuérdense del nombre, de clase y pluriclasistas. O sea, si son de clases porque solo les interesa una clase social, si son pluriclasistas porque aceptan de todas las clases sociales. Tenemos los partidos de cuadros y partidos de masa. Como ya mencionamos, los de cuadros son los primeros que surgieron. ¿Ok? Y que los partidos de masas, en cambio, son los partidos más recientes y que surgen en el siglo XX. El caso de los partidos de masa es que ellos tratan de que las masas, a lo que ellos llaman masa es a la clase trabajadora. Ojo, este concepto masa hay que entenderlo muy bien. Cuando hablan algo de masa es porque no ven tu individualidad. A ellos les interesas como grupo social, no como persona individual. A ellos no les interesa que tú seas una persona que tiene sus propias necesidades, intereses, ideología. Les interesa que eres alguien que, pues, pertenece a cierta clase social porque es a quien están dirigidos. Permítame tantito acá. Luego tenemos los partidos de cuadros. Los partidos de cuadros, perdón, son los primeros que surgieron. Bueno, para esto los partidos de masa, perdón. Pues lo que hacen es básicamente que a sus miembros, que son normalmente de clases obreras o de clases populares, los educan, los forman en política y esto es para formar una élite pues, que sea capaz de tomar el gobierno y la administración del país. Y que por lo tanto, pues básicamente se autofinancian ellos y todo lo que hacen es justamente esto. ¿Qué es lo que hace el PT? ¿Qué es lo que hace Morena? Etc. Los de cuadros, en cambio, normalmente reúnen personas que ya son notables, vaya, o sea, que tienen toda la preparación para las elecciones. Lo único que hacen es conducirlos. ¿Ok? Luego tenemos, a ver. Clasificación por objetivos y por actividades. Cuando es por objetivos, la que tenemos por acá, dice, aunque la finalidad esencial de los partidos es alcanzar el ejercicio del poder, no todos ellos lo ejercen simultáneamente. Y en muchos casos no existe la posibilidad inmediata de tener acceso al poder. Entonces, van a haber ciertas formas de cómo ejercen esta influencia los partidos políticos. Aquí entonces tenemos que hay dos, desde el punto de vista de la acción, tenemos que hay partidos de expresión y partidos de acción. Los de expresión son aquellos que solamente buscan que se cumplan las demandas de sus simpatizantes. No les interesa necesariamente ejercer directamente el poder, sino simplemente con estar unido a otro que lo ejerza, pero que les ayude a tener influencia. Este es el caso del Partido Verde. El Partido Verde, aunque sí ha ejercido el poder muchas veces, realmente le interesa más estar asociado a alguien que lo ejerza, mientras que ellos influyen en las decisiones. Y luego tenemos los partidos de acción. Los partidos de acción son los que sí ejercen el poder, como ha sido el PRI, el PAN, el PRD, Morena, que son los fuertes, vaya, son los que sí quieren el poder, quieren hacer las cosas, ejecutar las acciones, y a los que muchas veces se le unen partidos pequeños como el Partido Verde, la Nueva Alianza, etc. ¿Ok? Entonces, es básicamente por eso que vemos que hay muchas coaliciones donde está el Verde y el PRI, o el Verde y el PAN, o el Verde y el PRD, o el Verde y Morena, porque el Verde y Morena ya se han unido. Entonces, básicamente es por eso que vemos que el Verde siempre está unido a alguien, porque a ellos no les interesa tanto el poder, aunque lo pueden llegar a tener en ocasiones, como pasó aquí en Cancún, sino más bien influenciar
o satisfacer las demandas de estos individuos, mientras que los otros sí quieren gobernar y hacer las cosas. Luego lo podemos ver según su orientación, pueden estar orientados al poder, es decir, ellos quieren mantener el poder y imponer su propio punto de vista. Y luego los tenemos los orientados a políticas que buscan la adopción de medidas que, sin importar que sean ellos quienes lo realicen o no, pues se tienen que llevar a cabo. En México, todos nuestros partidos me da la impresión de que son partidos orientados al poder. Ellos quieren tener el poder y ya. Inclusive Morena. O sea, Morena solamente quería el poder para hacer lo que se le dé la gana y ya lo está haciendo. No le interesan partidos políticas. O sea, no le interesa algo que dure y que sea bueno para siempre. Y que pueda ser hechos con o sin ellos. A ellos les interesa que la gente dependa de ellos mismos. Entonces, tenemos estos partidos. Ok, la siguiente parte se las voy a dejar yo para que ustedes lo vean en la plataforma, para que les muestre lo de la tarea. Pues básicamente tenemos todo esto de los partidos políticos. Los partidos políticos, por ejemplo, tienen sus comités. ¿Qué pasó, Juan? ¿Nos va a dejar esa presentación en algún lado para verla? Te las voy a subir a la plataforma si no se me olvidan. Okay. Pero la idea es que lo vean. Aquí trae un poquito más. Esto es un poco más específico sobre los comités ejecutivos, comité regional, elementos de base, y es cómo se conforman los partidos políticos, pero sí me parece que es importante que lo sepan porque pues al fin y al cabo ya en unos años van a poder votar ustedes y van a empezar todos estos dimes y diretes entre los partidos. Lo importante es nunca casarse con un partido. Ustedes tienen que analizar bien qué es lo, o sea, por ejemplo, les dicen, digamos que yo me estoy postulando para diputado, ¿no? Y yo les digo, yo te prometo que voy a reparar tu calle. Pregunta, habiendo visto, aunque nosotros lo vimos a nivel federal, pero habiendo visto lo que mencionaba de cuáles son en la clase anterior, de cuáles son las funciones del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, si alguien que se está proponiendo para diputado federal te dice que va a reparar tu calle, ¿es cierto o es falso lo que te dice? ¿Ustedes qué opinan? ¿Es una promesa? Falso. Es completamente falso. No sé quién dijo que era falso, pero está perfecto. ¿Por qué es falso? Porque no es parte de las responsabilidades de un legislativo andar reparando calles. Eso le corresponde al Ejecutivo y, para ser exacto, a tu presidente municipal. Entonces, si un político te va prometiendo que va a reparar tu calle cuando ni siquiera es su deber o no está dentro de sus funciones, pues te está mintiendo simplemente. Inclusive prometer de reparar tu calle es una obviedad, ese es su trabajo. O sea, ni siquiera tendría que prometerte algo que es obvio. Ok, déjate Lo que dijo el video que nos mostró la anterior semana, creo que fue, lo de la democracia, pues es muy verdad, de que la mayoría nada más promete y promete y pues nunca hace. Entonces, el tipo de gobierno ateniense, la verdad era muy bueno y los dos videos me encantaron porque pues es muy cierto, era como que esa gente se iba preparada y luego la manera en la que se elegía, pues era mejor porque al fin y al cabo los ciudadanos eran los que tenían el control, por así decirlo. Sí, por eso tienen... ahorita que mencionas lo de Atenas, la tarea, si recuerden, tiene varios puntos a investigar. El primero es cómo era el gobierno ateniense. Ya en el video que, de hecho, les puse dentro de la misma tarea algunos enlaces, donde ya está la información, simplemente es, obviamente, ver los videos o leer las lecturas, y ahí está la información de la tarea. El primer punto era, lógicamente, investigar cómo era el sistema democrático ateniense, para que se den cuenta, o sea, ven eso, ya que sepan cómo era y lo escriben cómo se supone que era y funcionaba, entonces pasan al siguiente punto, que es compararlo. O sea, ¿cuál es la diferencia entre ese sistema con nuestro sistema actual? A mí me parece que era muy buena el ateniense porque eran los mismos ciudadanos los que votaban, pero pues eran ciudades-estado y solamente votaban a gente ricas, que eran básicamente los ciudadanos en aquel momento. Entonces tiene sus peros, pero pues básicamente era mejor que lo que existía comparado con otros gobiernos de la misma época, ¿no? Quizá hoy en día no sea tan fácil hacer eso y se puede hacer una mezcla entre el que ya tenemos junto con el ateniense, pero bueno. Entonces tienen que ver cuáles son las diferencias que existe con el modelo o el sistema representativo, que es el que realmente hoy en día existe. Luego,
el último punto, porque había un tercer punto, y luego el cuarto punto, que es el último, les había dicho que tienen que, o sea, dice, resuelve el test de Nolan. Este que está acá es el test de Nolan. En la misma tarea aparece el enlace, que es este enlace que aparece acá, www.testpolitico.com. Ese es el enlace que aparece y los va a mandar a este test. Y si no los manda a este test, le va a mandar una pantalla anterior, pero dice realizar el test, le das clic donde dice realizar el test y te va a abrir esto, ¿no? Si se dan cuenta, el test está dividido en 20 preguntas y estas 20 preguntas son 10, o sea, las 10 primeras respecto a cuestiones sociales y las 10 últimas respecto a cuestiones económicas. Les voy a mostrar así muy rápidamente algunas de las preguntas. Por ejemplo, libertad de expresión. Algunos individuos y medios de comunicación difunden con facilidad opiniones equivocadas con objetivos cuestionables. Y te da 3 opciones. Debe prohibirse la difusión de opiniones equivocadas. No lo voy a leer completo, pero entiéndase la idea, ¿no? Debe prohibirse la realización de apologías de ideologías extremas. No debe haber censura de opiniones. Entonces ya uno va a decir, bueno, pues yo creo que si es falso, pues debería de prohibirse, pero por otro lado, si lo prohíbo, ¿qué evita? O sea, ¿quién va a decidir qué es equivocado y qué no? Pues digamos que me voy por esta, ¿no? Religión. La iglesia, o entiéndase la religión de cualquier tipo de, o sea, cualquier tipo de religión, no solamente la iglesia católica. La iglesia realiza ciertas labores de carácter social. Por ello, A, el Estado debe contribuir a la financiación de la iglesia y tener en cuenta sus valores a la hora de legislar. B, el Estado debe ser aconfesional, es decir, que no tenga ninguna religión, aunque puede contribuir a la financiación de la iglesia para sostener su labor social en colegios concertados, centros de asistencia. Colegios concertados no existen aquí en México. Entonces, pues, no le van a entender porque eso es una realidad que no existe acá. Pero básicamente la iglesia sí tiene centros de asistencia. Y C, la iglesia debe autofinanciarse y estar en igualdad de condiciones como cualquier otra asociación. El Estado debe permanecer laico. Si a mí me lo preguntaran, yo elegiría la segunda. ¿Por qué? Porque esto no implica que el Estado deje de ser laico. Es decir, el Estado puede ser laico. La iglesia puede ser considerada como cualquier otra asociación civil. Y como el Estado en México le da dinero a la asociación civil, entonces, pues podría darle dinero a las iglesias siempre y cuando lo que estén haciendo es una labor social y obviamente puedan demostrar que es una labor social y no una labor evangelizadora, la cual es obviamente pues una cuestión que únicamente les corresponde a ellas y que tienen que financiarse solitas. Es decir, no vas a estar pagando misioneros, a menos que tus misioneros sean asistentes sociales o cuiden enfermos o no sé, ¿no? Entonces, por eso yo estaría más de acuerdo con la segunda. Servicio militar. La defensa del país corresponde a quienes prestan servicio militar en los ejércitos. Debe ser obligatorio, debe ser voluntario, deberá ser voluntario en casos de existir, Pues yo me iría, pues más que nada por el del medio. Las relaciones sexuales entre adultos son de la esfera privada, sin embargo, deben ser conductas como la homosexualidad, poligamia, etc., deben ser controladas, la prostitución debe prohibirse o estar perfectamente controlada, la ley no debe meterse, pero yo diría que no debe meterse, y así con cada uno de estos temas, ¿ok? Al final, cuando tú respondes todo, ahorita voy a responder así a lo loco, nada más para, ¿cómo se llama? Que salga algo, o sea, ahorita no, yo lo estoy haciendo así nada más para que lo vean, pero al final cuando tú respondes todo esto, te va a dar un resultado, ¿ok? A ver si me apuro antes de que se acabe. Ese resultado va a aparecerles un gráfico, que espero que sí logre salir antes de que se me acabe el tiempo. Aquí está. Y este gráfico es el que quiero que copien. Si se dan cuenta, mis resultados, obviamente lo hice así al azar ahorita, pero mis resultados me ponen en el centro.